Austin fue recibida en una mañana de septiembre por una brisa fresca, inusual para el clima de Texas. Florence Harper estaba de pie junto a la ventana panorámica de su galería, observando distraídamente la niebla que se deslizaba por las calles del distrito comercial. Las manecillas del reloj de pared de época marcaban inexorablemente la cuenta atrás para mañana, el día que iba a ser el más feliz de su vida. Sus dedos tocaron su anillo de compromiso, una antigua joya de zafiro que había pertenecido a la abuela de Philip. La enorme piedra le heló la piel, recordándole el peso del legado familiar que estaba a punto de aceptar. La familia Harper era una de las más influyentes de Austin, y la boda de mañana prometía ser el acontecimiento de la temporada. El silencio de la galería se rompió con el ruido de los tacones sobre el suelo de mármol. Diane Maurice, su mejor amiga y presentadora a tiempo parcial de una revista local, traía 2 tazas de café caliente de la cafetería de enfrente. El último día de libertad, Diana le tendió una de las tazas escrutando el rostro de su amiga. Florence aceptó el café, aspirando el familiar aroma a caramelo. Su mirada se deslizó por los cuadros que colgaban de las paredes, el resultado de 5 años de duro trabajo para crear su propia galería. Cada cuadro había sido cuidadosamente seleccionado, cada artista encontrado y cuidado por ella personalmente. La libertad es un concepto relativo, respondió, dando un sorbo a su bebida caliente. Sobre todo cuando tu futura suegra controla cada detalle de la boda, hasta el color de las servilletas. El lujoso salón del Hotel Driskill, elegido por Evelyn Parker para la ceremonia nupcial, ya se estaba transformando bajo la dirección de un ejército de decoradores. La elegancia clásica de la arquitectura victoriana del hotel encajaba perfectamente con la visión de la madre de Philip sobre el estatus familiar. Hablando de Evelyn, Diane se encaramó al borde de la mesa antigua que hacía las veces de mostrador de recepción de la galería. ¿Sabes que ayer conoció a alguien en el Moon Rose? Florence se quedó inmóvil antes de llevarse la taza a los labios. La Rosa de la Luna, un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, era el lugar favorito de Margaret Johnson. Esto no podía ser una coincidencia. ¿Con quién? Su voz se mantuvo firme, aunque su corazón empezó a latir con más frecuencia. No lo vi bien. Una mujer con gafas oscuras y un pañuelo. Diana sacó su teléfono, desplazándose a través de sus notas. Pero pasaron allí más de 2 horas. 2. Florence dejó la taza en el alféizar. Al otro lado de la ventana, el distrito comercial cobraba vida. Los oficinistas se apresuraban a trabajar. Los cafés abrían sus puertas. La ciudad adquiría un ritmo familiar. Sabía que ese ritmo pronto se rompería. Robert Kingsley, socio y mejor amigo de Philip, entró en la galería. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía arrugado y tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Florence la saludó con la cabeza y luego se dirigió a Diana. ¿Puedo hablar contigo en privado? Diana se levantó comprensiva. Tengo que ir a la redacción. ¿Nos vemos esta noche en el ensayo? Florence acompañó a su amiga a la salida con la mirada. Robert se frotaba nerviosamente los gemelos, un gesto raro en un hombre acostumbrado a tener el control. ¿Le ha pasado algo a Philip?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, quiero decir sí. Robert se pasó la mano por la cara. No pasó la noche en casa. Me llamó a las 5 de la mañana desde el bar, pero cuando llegué se había ido. Florence se acercó a uno de los cuadros, una composición abstracta en tonos azules. El artista lo había titulado Premonición. El título parecía profético ahora. ¿Sabes dónde está? Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Tengo una corazonada, vaciló Robert. Florence, quizás deberíamos reprogramar la ceremonia. ¿Podría hablar con los organizadores? No, se volvió hacia él, y Robert retrocedió involuntariamente al ver la mirada de ella. Mañana todo se celebrará tal y como estaba previsto. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Evelyn Parker apareció en la pantalla. Buenos días, querida. La voz de la futura suegra rezumaba miel. Espero que no estés muy ocupada. Tenemos que discutir algunos detalles importantes. Por supuesto, Evelyn. Estaré en tu casa dentro de 1 hora. Robert seguía de pie en la galería mientras ella recogía su bolso. Florence, empezó él, pero ella le interrumpió. No pasa nada, Robert. De verdad, sonrió, y esa sonrisa lo asustó más de lo que podrían hacerlo las palabras. Solo asegúrate de que Philip esté en el ensayo de esta noche. La mansión Parker estaba situada en el distrito histórico de Austin.
La casa victoriana, rodeada de un cuidado jardín, siempre recordaba a Florence el decorado de una película del viejo sur. Evelyn se reunió con ella en el invernadero, donde ya habían servido el té. «Cariño, pareces cansada», señaló Evelyn a la silla de enfrente. «¿Emocionada por lo de mañana?» Florence aceptó una taza de té de jazmín. «Un poco. Hay mucho que hacer». «Oh, no te preocupes por eso. Lo tengo todo bajo control». Evelyn estudió a su futura cuñada por encima de su taza. «Por cierto, ¿sabes por qué Philip canceló anoche su reunión con los floristas?» «Trabajo urgente», mintió Florence. «Un proyecto en el centro necesita su atención». «Ah, sí». Evelyn enarcó una ceja perfectamente depilada. «Y he oído que estaba en el Moonrose». Se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. Florence dejó lentamente la taza sobre el platillo. «¿En serio?» Se encontró con la mirada de Evelyn. «Es una coincidencia interesante. Había oído que tú también estabas allí». La sonrisa de Evelyn se endureció. «Tienes muy buenas fuentes, querida». «Tú también», se levantó Florence. «Gracias por el té, Evelyn. Te veré en el ensayo». Saliendo de la mansión, no subió enseguida al coche. Sacó su teléfono y marcó un número que se juró a sí misma no usar nunca. «¿Hola?» La voz familiar al otro lado de la línea sonaba cautelosa. «Margaret, soy Florence Harper. Tenemos que hablar». Sus palabras flotaban en el aire como el presagio de una tormenta inminente. Mañana prometía ser un día inolvidable, pero en absoluto como Evelyn Parker había planeado. Cuando el sol empezó a ocultarse, Florence regresó a la galería. La luz del atardecer creaba sombras extrañas en los cuadros, convirtiendo imágenes familiares en algo nuevo e irreconocible. Se dirigió a una caja fuerte, oculta tras uno de los cuadros, y sacó una carpeta con documentos. Los trapos sucios sobre la familia Harper que había estado recopilando durante los últimos 6 meses eran su póliza de seguro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Philip. «Cariño», su voz sonaba ronca. «Siento lo de esta mañana. Estaba en una reunión importante». «Por supuesto, cariño», interrumpió ella. «Lo principal es que no llegues tarde al ensayo». Colgando el teléfono, Florence se acercó a la ventana. La ciudad se preparaba para el anochecer, se encendían las primeras farolas. En algún lugar, en el laberinto de calles, todos los participantes en el drama de mañana estaban tomando sus posiciones. Margaret probablemente ya estaba preparando su espectacular aparición. Evelyn tejía sus intrigas. Philip se debatía entre el deber y la pasión. Y ella, Florence Harper, se sentía realmente viva por primera vez en mucho tiempo, porque sabía que mañana todo cambiaría, y ella sería la que movería todos los hilos a la vez. Llamaron a la puerta de la galería. Diana volvió, esta vez con una botella de vino. «¿Lista para ensayar?», preguntó entrando. Florence miró su reflejo en el cristal. Maquillaje impecable, postura perfecta, mirada tranquila. Nadie podía adivinar la tormenta que se desataba en su interior. «Más que eso», respondió cogiendo la botella de su amiga. «Creo que mañana será un día para recordar». Margaret Johnson estaba sentada en su piso de la 20ª planta, contemplando las luces nocturnas de Austin. Conocer a Florence la había noqueado más de lo que esperaba. La copa de vino tinto temblaba en su mano mientras su memoria evocaba imágenes de hacía 3 años, la noche en que conoció a Philip Harper. Por aquel entonces, había trabajado como modelo para una agencia de publicidad que promocionaba un nuevo complejo de apartamentos diseñado por el estudio de arquitectura de Harper y Kingsley. Philip apareció en la sesión de fotos. Un hombre alto y seguro de sí mismo, con canas claras en las sienes y una sonrisa desarmante. Destacaba entre los demás representantes del cliente, con un pedigrí especial que el dinero no puede comprar, pero que se cultiva a lo largo de los años en colegios públicos cerrados y clubes de campo. Margaret dejó la copa en el alféizar y se acercó al gran espejo de cuerpo entero. A sus 32 años, seguía teniendo un aspecto estupendo, resultado de una dieta estricta y ejercicio regular. Pero las arrugas en las comisuras de los ojos delataban su edad y el cansancio de la lucha constante por un lugar al sol. Su teléfono vibró con un mensaje de Evelyn Parker. «¿Estás lista para mañana?». Margaret no tenía prisa por contestar. Su mirada se posó en una vieja fotografía enmarcada, la única que conservaba de aquella época. En ella aparecían Philip y ella en un yate en algún lugar de la costa de México.
el brazo de él rodeando posesivamente la cintura de ella, en sus rostros las sonrisas serenas de quienes confían en su derecho a la felicidad. Los primeros meses de su romance fueron como un cuento de hadas, encuentros secretos en la Rosa de la Luna, viajes espontáneos a las ciudades vecinas, noches apasionadas en el piso de ella. Philip la colmaba de regalos y promesas. Decía que su compromiso con Florence era solo un acuerdo comercial que podía romperse. Sonó el timbre. Robert Kingsley estaba en el umbral, desacostumbradamente despeinado y con el ceño fruncido. ¿Estás loco? Entró en el piso sin esperar invitación. ¿Por qué has salido con Florence? Margaret cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. ¿Por qué no iba a hacerlo? Todas las cartas están ya sobre la mesa. No todas. Robert se sirvió un whisky de la barra. No sabes ni la mitad. Había una alarma en su voz que hizo recelar a Margaret. Robert siempre había sido el más cauteloso de los tres. Ella, Philip y él formaban un extraño triángulo, unidos no solo por los negocios, sino también por secretos que era mejor no contar. ¿Qué quieres decir? Se acercó un poco más. Robert se bebió el vaso de un trago. Evelyn no está jugando contigo. Tiene su propio plan, y tú no eres más que un peón. Margaret se rió, pero la risa sonó poco natural. Nunca fui un peón, Robert. Y mañana todo el mundo estará convencido de ello. No lo entiendes. La agarró por los hombros. Hay documentos. Si salen a la luz, todos sufrirán, incluido tú. Ella le soltó las manos. ¿Qué tipo de documentos? Sobre el verdadero origen del dinero de los Harper, sobre cómo murió realmente el padre de Philip, sobre el papel de Evelyn en todo esto. Margaret se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad vivía su vida, ajena a los dramas que se desarrollaban en los caros pisos de los barrios de lujo. Cuéntamelo todo, exigió. La historia que Robert le contó le hizo replantearse todo lo que sabía sobre la familia Harper. Un imperio basado en el blanqueo de dinero. La misteriosa muerte del cabeza de familia, favorable tanto a Evelyn como a sus socios comerciales. El matrimonio de Philip y Florence forma parte de un plan mayor para blanquear activos a través de una cadena de galerías de arte. ¿Ahora lo entiendes? Robert se sirvió otro whisky. El escándalo de mañana podría desencadenar una cadena de acontecimientos que nos enterraría a todos. Margaret guardó silencio, digiriendo la información. Su plan de venganza parecía de repente infantil e ingenuo frente a la magnitud del juego real. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Philip quien llamaba. No contestes, le advirtió Robert, pero ella ya se había llevado el auricular a la oreja. ¿Dónde estás? La voz de Philip sonaba tensa. En casa, y no sola, miró a Robert. Tu amigo decidió hacer una visita. Se hizo una pausa. Necesito verle. Ahora. No. Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. Te veré mañana, en tu boda. Terminada de hablar, Margaret abrió su portátil y se conectó a su correo electrónico. La carta de Evelyn había llegado hacía 2 meses. Un breve mensaje con fotos adjuntas. Las fotos la mostraban a ella, Margaret, recibiendo un sobre de un hombre cuyo rostro resultaba familiar a los investigadores especiales. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Robert. Ella cerró el portátil. Lo que debo hacer, pero quizá no de la forma que todos esperan. La noche descendía sobre Austin, trayendo un escalofrío. Margaret sacó de su armario el vestido que había elegido para mañana, una seda rojo oscuro que acentuaba cada curva. Se lo probó frente al espejo, sabiendo ya que no volvería a ponérselo. Robert la observaba, agitando un vaso de whisky. ¿Sabes qué es lo curioso? Florence parece ser la única figura limpia en todo este asunto. Margaret sonrió. No lo creo. Nadie puede ser tan impoluto. Se dirigió a la caja fuerte oculta tras el cuadro, regalo de Philip, y sacó una carpeta de documentos. El resultado de meses de recopilación de información era su propia póliza de seguros. ¿Qué es esto? Robert se lanzó hacia adelante. Mi futuro. Guardó la carpeta en su bolso. O un arma de destrucción masiva. Depende de cómo vaya mañana. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Diane Maurice, periodista y amiga de Florence. Espero no interrumpir. Miró a Robert y el whisky sin terminar. Margaret la invitó a pasar. ¿Qué te trae por aquí? Curiosidad profesional. Diana sacó una grabadora. Y el deseo de escuchar tu versión de la historia.
antes de que se haga pública. Margaret miró a Robert, asintió débilmente y se dirigió a la salida. Piensa en lo que te he dicho, le espetó antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró tras él, Margaret hizo un gesto a Diana para que se sentara. ¿De verdad quieres saber la verdad?, preguntó sirviendo vino en 2 vasos. Diana encendió la grabadora. Solo los muertos conocen la verdad. Me interesa tu historia. Margaret se llevó la copa a los labios. Entonces ponte cómoda. Va a ser una larga historia. Un relámpago brillaba tras la ventana. Se avecinaba una tormenta. Mañana prometía ser un día lleno de acontecimientos, pero esta noche guardaba muchos secretos listos para salir a la luz. El amanecer pintó el cielo de Austin de un suave color rosa. Florence abrió los ojos 1 hora antes de que sonara el despertador. El sueño la había abandonado por fin hacia las 4 de la madrugada. En el silencio previo al amanecer de la mansión que Philip había comprado hacía 6 meses, cada sonido parecía especialmente distinto. El tic-tac del reloj antiguo del salón, el susurro de las hojas junto a la ventana, el zumbido lejano de la ciudad despierta. Se levantó de la cama, con cuidado de no molestar a Philip, que había vuelto por la mañana y ahora dormía un sueño pesado. Olía ligeramente a un perfume familiar. Margaret siempre prefería los aromas florales intensos. Florence reprimió el impulso de despertar a su prometido y exigirle una explicación. Hoy no era un buen día para eso. Sus pies descalzos pisaban silenciosamente el fresco parqué. En su sala de meditación, el único lugar de la casa que había organizado totalmente a su gusto, Florence se hundió en un cojín de yoga. El ritual matutino la ayudaba a mantener la mente despejada en los momentos más difíciles. Los primeros rayos de sol que entraban por la vidriera coloreaban la habitación con todas las tonalidades del ámbar. En la pared de enfrente colgaba un cuadro, la única obra que había conservado de toda la galería. El lienzo abstracto, pintado por un joven artista de Nuevo México, representaba a una mujer de pie al borde de un acantilado. El artista lo tituló Elección. El sonido de un mensaje entrante rompió el idilio matutino. Diane enviaba una fotografía de una reunión nocturna en el piso de Margaret. La imagen mostraba a Robert Kingsley saliendo del edificio con una expresión ilegible en el rostro. «Están tramando algo», rezaba el mensaje. Florence colgó el teléfono. Claro que traman algo, todo el mundo tramaba algo, pero solo ella conocía el panorama completo de lo que estaba ocurriendo. El agua retumbó en el baño. Philip estaba despierto. Unos minutos después apareció en la puerta, ya en bata, con el pelo húmedo por la ducha. «Buenos días, cariño». Su voz sonaba ronca. «Siento volver tan tarde. Tenía una reunión importante con los inversores». Florence se levantó de la almohada con un movimiento suave. «Por supuesto, cariño». «¿Cómo está Margaret?» Philip se puso rígido. Su rostro se contorsionó por un momento antes de recuperar la compostura. «No sé a qué te refieres». «¿De verdad?» Ella se acercó mirándole a los ojos. «Es extraño, y parece recordar muy bien vuestro encuentro de ayer». En la casa reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj. Philip fue el primero en apartar la mirada. «No es lo que piensas», empezó, pero Florence le detuvo con un gesto. «Ahora no es el momento». Caminó junto a él hacia la salida. «Tenemos mucho que hacer. La boda es dentro de 8 horas». En la cocina les esperaba un desayuno preparado por Marta, el ama de llaves contratada por Evelyn. Café recién hecho, croissants, rodajas de fruta, tal y como le gustaba a Philip. Florence apenas tocó su comida, sorbiendo mecánicamente el café que se enfriaba. El teléfono volvió a dar señales de vida. Esta vez era Evelyn quien llamaba. «Querida, espero que hayas dormido bien». La voz de la futura suegra rezumaba miel. «El estilista estará aquí en 1 hora, y he enviado a tu dama de honor al spa». La pobre Diana parecía muy cansada anoche. Florence captó la mirada ansiosa de Philip. «Gracias, Evelyn. Es muy considerado por tu parte». Colgó el teléfono y se levantó de la mesa. «Tengo que ir a la galería. Hay algunos asuntos urgentes que atender». «¿Hoy?» Philip frunció el ceño. «¿No deberíamos centrarnos en preparar la ceremonia?» «No te preocupes». Se inclinó hacia él y le dio un ligero beso en la mejilla. «Llegaré a tiempo». La galería la recibió con frialdad y silencio. Los primeros visitantes no llegarían hasta 2 horas más tarde, pero Florence tenía otros planes. Se dirigió a su despacho y sacó una pequeña caja de caoba de la caja fuerte.
Dentro había fotografías, documentos y una memoria USB, fruto del trabajo del investigador privado que había contratado hacía 3 meses. Sonó el teléfono, un número desconocido. Al habla, lo puso en el altavoz, extendiendo los documentos sobre el escritorio. «Señorita Harper». La voz del hombre sonaba oficial. «Soy el detective Ramírez. Tengo información que puede interesarle. Sobre la muerte de James Harper». Florence se congeló. El padre de Philip había muerto en un accidente de coche hacía 5 años. Al menos esa era la versión oficial. «Te escucho», encendió la grabadora de su teléfono. Lo que le dijo el detective confirmó sus peores sospechas. El accidente no había sido un accidente. James Harper se había reunido con agentes federales la semana anterior a su muerte. Y Evelyn lo sabía. Terminada la conversación, Florence permaneció un rato sentada, inmóvil. Al otro lado de la ventana la ciudad bullía, apresurada en sus quehaceres. En algún lugar, en el laberinto de calles, Margaret se preparaba para su aparición. En la mansión Parker, Evelyn daba sus últimas órdenes. En el Hotel Driscoll, los decoradores ultimaban la decoración del vestíbulo. La puerta de la galería se abrió y Robert se plantó en el umbral. Su aspecto, habitualmente impecable, parecía hoy desaliñado, como si hubiera pasado la noche en vela. «Tenemos que hablar», entró en el estudio y cerró la puerta tras de sí. «¿Sobre qué?». Florence se tomó su tiempo para retirar los papeles del escritorio. «Sobre lo que vas a hacer». Robert se sentó en la silla de enfrente. «Sé que lo sabes». «¿Saber qué?», enarcó una ceja. «¿Sobre la aventura de Philip con Margaret? ¿O sobre cómo murió realmente su padre?». Robert se puso pálido. «Mira, no es tan sencillo. Nunca es sencillo». Florence se levantó y se acercó a la ventana. «Sobre todo cuando se trata de dinero y poder». Sonó un timbre en la galería. Había llegado el primer visitante. A través de la puerta de cristal del estudio, Florence vio a Diana, que claramente había escapado de los tratamientos de spa que Evelyn había organizado. «Tengo que irme», se volvió hacia Robert. «Te veré en la ceremonia». Florence la cogió del brazo. «¿Qué estás tratando de lograr?». Ella se soltó suavemente. «Justicia. O venganza. A veces es lo mismo». Diana la esperaba en el vestíbulo principal, mirando la nueva exposición. «¿Cómo fue tu reunión con Margaret?», preguntó Florence, acercándose a su amiga. «Interesante». Diana sacó su teléfono. «Me ha enseñado algo. Creo que deberías echarle un vistazo». En la pantalla había una imagen de un documento. Un contrato para la venta de cuadros a través de la galería de Florence. Las cantidades eran impresionantes y totalmente inconsistentes con el valor real de las obras. «Lavado de dinero», declaró Florence. «Evelyn usó mi galería para lavar dinero. Y no solo la tuya», Diana continuó. «Hay toda una red de galerías por todo el estado». Florence miró el reloj. Faltaban 5 horas para la ceremonia. El tiempo apremiaba, pero tenía un plan. Siempre había un plan. «Tengo que prepararme para la boda», cogió su bolso. «¿Vienes conmigo?». Diana asintió. «Hasta el final. Pero, ¿estás segura de que quieres hacerlo?». Florence echó un último vistazo a la galería, su obra maestra que había construido desde cero. Después de hoy, todo cambiaría. «Algunas cosas valen cualquier precio», se dirigió a la salida. «Aunque el precio sea tu propia alma». El Hotel Driscoll brillaba con todas sus luces, dando la bienvenida a los invitados de la boda de la familia Harper. El majestuoso edificio victoriano, construido durante la época dorada de Texas, había visto su buena dosis de drama, pero hoy prometía eclipsarlos a todos. Uno a uno, los coches de lujo se acercaban a la entrada principal, donde porteros uniformados saludaban a los miembros de la alta sociedad de Austin. En la suite nupcial de la planta superior, Florence se sentó frente al espejo mientras el estilista daba los últimos retoques a su look. El vestido blanco de un famoso diseñador se ajustaba perfectamente a su figura, y la tiara de la familia Harper, en la que insistió Evelyn, completaba la imagen de la verdadera heredera de la fortuna. Diana, ataviada con un vestido de dama de honor de color azul marino, consultó nerviosa su teléfono. Los últimos informes de los informadores lo confirmaban. Margaret ya estaba en el edificio. Se apostó en el bar del hotel esperando su momento. «¿Tiempo?», preguntó Florence cuando el estilista por fin se apartó. «20 minutos para que empiece la ceremonia», se acercó Diana. «¿Seguro que estás lista?». Florence se levantó, enderezando los pliegues de su vestido.
El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía, impecable, fría, decidida. Los pendientes de diamantes, regalo de Philip, captaban la luz de las arañas de cristal y proyectaban destellos iridiscentes sobre las paredes. Llamaron a la puerta. Era Evelyn, impecable con un vestido color lavanda y un collar de perlas al cuello. «Querida, estás deslumbrante», se acercó, lanzando a su cuñada una mirada apreciativa. «Philip estará encantado». «Sí viene», dijo Florence en voz lo bastante baja como para que pareciera que la frase no estaba destinada a oídos ajenos. El rostro de Evelyn se tensó débilmente. «Por supuesto que vendrá. Ya está aquí, en compañía de Robert». En el bar del hotel, 2 pisos más abajo, Philip estaba efectivamente sentado con Robert, pero había más alcohol en su copa del que un novio debería tomar antes de la ceremonia. «Quizá deberíamos ir más despacio». Robert intentó quitarle la copa a su amigo. «Demasiado tarde para ir más despacio». Philip vació el vaso de un trago. «Todo se está yendo al infierno». En el otro extremo de la barra, Margaret sorbía su martini, observando la escena oblicuamente. Su vestido rojo oscuro atraía la atención de todos los hombres de la sala, pero ella solo estaba interesada en uno. En la suite nupcial, Florence sacó un sobre de su bolso y se lo tendió a Diana. «Si algo sale mal, le darás esto al detective Ramírez». Su voz sonaba tranquila, pero sus dedos temblaban débilmente. «Nada saldrá mal», Diana guardó el sobre. «Lo tenemos todo cubierto». El sonido de la campana de la iglesia anunció el comienzo de la ceremonia. Los invitados entraron en la sala principal, donde el altar nupcial estaba dispuesto entre flores blancas y cintas de seda. Philip tomó asiento, intentando mantener la compostura. Robert estaba a su lado, sosteniendo discretamente a su amigo por el codo. Margaret fue la última en entrar en la sala, situándose en la columna del fondo. En su bolso llevaba una carpeta con documentos, el tipo de suciedad que podría arruinar la reputación de la familia Harper. Llamó la atención de Evelyn, que asintió débilmente con la cabeza. La marcha nupcial se extendió por el vestíbulo. Todas las cabezas se volvieron hacia las puertas, esperando que apareciera la novia. Florence entró del brazo de su tío, el único pariente que había sustituido a su padre en la ceremonia. Su andar era tranquilo, su sonrisa serena, pero sus ojos permanecían fríos. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó en la sala, recitando las palabras tradicionales de amor y fidelidad. Felipe palideció visiblemente cuando llegó el momento de los votos. «Si alguien conoce la razón por la que estos dos no pueden unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre», pronunció el sacerdote. En ese momento Margaret dio un paso adelante. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol. «Cariño, ¿crees que te vas a librar tan fácilmente?» Su voz cortó el silencio de la sala. Philip se giró bruscamente y su rostro se tornó ceniciento. Los invitados murmuraron y algunos se levantaron de sus asientos. Evelyn se agarró con tanta fuerza al brazo de la silla que los nudillos se le pusieron blancos. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie había esperado. Florence sonrió, no con la sonrisa social que había llevado todo el día, sino con otra, afilada como una cuchilla de afeitar. «Margaret, querida», su voz era tranquila y melodiosa. «Te estaba esperando». Se volvió hacia sus invitados, sosteniendo aún el ramo de rosas blancas. «Creo que es hora de decir la verdad, toda la verdad». Diana encendió discretamente la cámara de su teléfono. Robert intentó dar un paso adelante, pero Florence lo detuvo con la mirada. «Verás», continuó, rodeando a los congelados invitados con la mirada, «esta boda nunca debió celebrarse, porque ella forma parte de una gran mentira, una mentira que empezó hace 5 años, con la muerte de James Harper». Evelyn se levantó bruscamente. «Florence, no. Debes hacerlo, Evelyn». Florence se volvió hacia su suegra. «Díselo, o lo haré yo». Un sonoro silencio se hizo en el vestíbulo. Margaret se quedó inmóvil, con la mano aferrando su cartera de papeles, ahora inútil. Philip desvió la mirada de su prometida a su madre, con una mezcla de horror y comprensión. «No te atreverías», siseó Evelyn. «Me atrevo». Florence hizo una seña, y 2 hombres de riguroso traje entraron en la habitación. «El detective Ramírez estará encantado de escuchar su versión de los hechos, también a los agentes federales». Margaret fue la primera en darse cuenta de que había perdido. Se giró para salir, pero su camino fue bloqueado por otro hombre trajeado.
Nadie abandonará la sala, anunció el detective Ramírez, mostrando su placa. Tenemos algunas preguntas para la familia Harper y para la señorita Johnson. Florence bajó el ramo sobre el altar. Las rosas blancas contrastaban con la madera oscura como la verdad con la mentira. Miró a Philip, por última vez, como si fuera el novio. Lo siento, dijo, pero no había arrepentimiento en su voz. La justicia es más importante que el amor. Fuera de las ventanas del Hotel Driscoll, el sol se estaba poniendo, coloreando el cielo de Austin de rojo sangre. La boda del siglo se había convertido en el escenario de un arresto, y la venganza impecablemente planeada resultó ser solo parte de un plan mayor. Un plan para restablecer la justicia. La sala de conferencias del Hotel Driscoll se convirtió en el improvisado cuartel general de un equipo de investigación. La decoración nupcial creaba un extraño contraste con los rostros serios de los agentes federales sentados a la mesa de caoba. Las rosas blancas de los altos jarrones empezaban a marchitarse y su fragancia se mezclaba con el olor a café de los vasos de papel. Florence estaba sentada en una silla, todavía con su vestido de novia, pero sin la tiara de la familia Harper. Su postura era impecable, a pesar de que el interrogatorio llevaba ya 3 horas. El detective Ramírez estaba sentado enfrente, con su cuaderno lleno de notas. En habitaciones vecinas se estaba interrogando al resto del drama. Evelyn se había encerrado con 2 abogados, negándose a declarar sin consultar a un asesor jurídico. Philip parecía haber caído en un estado de estupor, respondiendo mecánicamente a las preguntas de los agentes. De repente, Margaret empezó a colaborar con la investigación, facilitando documentos y grabaciones de conversaciones. Hábleme otra vez de su primer encuentro con James Harper. Ramírez golpeó la mesa con el bolígrafo. Florence se tapó los ojos, recordando aquella tarde en su galería. Fue un mes antes de que muriera. Vino con el pretexto de comprar cuadros, pero en realidad quería hablar. Dijo que necesitaba a alguien de fuera, alguien en quien pudiera confiar. Se oyeron pasos en el pasillo. Robert Kingsley, acompañado de un agente, se dirigía a la salida. Su traje, antaño perfecto, estaba arrugado y la corbata torcida. Al pasar por delante de la habitación donde Philip estaba retenido, apartó la mirada. James sabía que le vigilaban, continuó Florence. Me entregó documentos sobre los negocios financieros de la empresa, esquemas de blanqueo de dinero a través de una red de galerías, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Ramírez hizo una anotación en su cuaderno. ¿Y decidió entrar en la familia para llevar a cabo su propia investigación? No de inmediato, se alisó una arruga del vestido. Al principio solo quería entregar los documentos a las autoridades. Pero tras la muerte de James, me di cuenta de que desde dentro tendría más posibilidades de descubrir la verdad. Al otro lado de la ventana, anochecía. Los huéspedes hacía tiempo que se habían marchado, llevándose consigo la noticia de última hora que ya había empezado a propagarse por las redes sociales. Diana, refugiada en el vestíbulo del hotel, garabateaba mensajes al editor, preparando un artículo exclusivo. Un agente entró en la habitación con una nueva carpeta de documentos. Hemos encontrado imágenes de vigilancia de una gasolinera de la autopista 87. Un todoterreno negro registrado a nombre de la empresa fantasma de Evelyn paró allí la noche en que murió James Harper. Florence asintió como si esto no fuera nuevo para ella. Comprueba las cuentas de inversiones Blue Mountain. Ahí debería haber pagos al mercenario. El detective enarcó las cejas, sorprendido. Realmente has hecho un trabajo minucioso. Tuve 3 años, se encogió de hombros. Y un interés personal. James no merecía morir así. Se oyó un ruido en el pasillo. Evelyn, acompañada de sus abogados, se dirigía a la salida. Su rostro, habitualmente impecable gracias al trabajo de las mejores esteticistas, se había vuelto demacrado y envejecido en las últimas horas. ¿Estás contenta?, le espetó al pasar por la sala de interrogatorios. ¿Arruinado a la familia? ¿Deshonrado el apellido? Florence ni siquiera se giró en su dirección. Tú misma destruiste a la familia, Evelyn, en el momento en que decidiste que el dinero era más importante que la vida de tu marido. Evelyn se sacudió como si la hubieran abofeteado, pero los abogados se la llevaron. En el silencio que siguió, se oyó música apagada en algún lugar del hotel. Los restos de una lista de reproducción de la boda que todos habían olvidado. Tenemos que grabar su declaración formal. Ramírez sacó una grabadora. ¿Estás preparada? Florence cuadró los hombros.
La historia que contó durante las 2 horas siguientes estuvo llena de nombres, fechas y cantidades. Habló de reuniones secretas en el Moon Rose, de facturas falsas y testigos desaparecidos, de cómo Evelyn había utilizado a Margaret, jugando con sus sentimientos hacia Philip, del papel de Robert en el encubrimiento de las pruebas. Cerca de medianoche, Diana se asomó a la habitación. Su vestido de dama de honor parecía fuera de lugar entre gente vestida con trajes de negocios. «¿Puedo?», miró al detective. Ramírez asintió. 5 minutos. Las amigas se quedaron solas. Diane se agachó en el borde de la mesa, escrutando a Florence con una mezcla de admiración y alarma. «¿Entonces todos estos años, cada movimiento fue planeado?». «No todo». Florence se permitió mostrar fatiga por primera vez en un día. «Sí me enamoré de Philip. Fue una complicación involuntaria». Se oyeron más voces al otro lado de la puerta. Había llegado un equipo de analistas financieros. El trabajo no había hecho más que empezar. «¿Y ahora qué?», preguntó Diana. Florence se miró el anillo de casada. El zafiro captó la luz de la lámpara del escritorio, esparciendo chispas azules. «¿Y ahora qué?». El juicio, las declaraciones, los titulares en los periódicos. Evelyn intentará llegar a un acuerdo con la investigación. Philip, tal vez él realmente no sabía acerca de la participación de su madre en la muerte de su padre. «¿Y tú?». «Y yo volveré a la galería». Se quitó el anillo y lo colocó sobre la mesa. «Venderé cuadros de verdad a verdaderos amantes del arte, sin blanqueo de dinero ni planes delictivos». Llamaron a la puerta. Se había acabado el tiempo. Diana abrazó a su amiga y salió, dejándola sola con el detective y un nuevo montón de papeles. «Una pregunta más». Ramírez se ajustó las gafas. «¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes o después?». Florence sonrió, sinceramente por primera vez aquel día. «Porque hoy estaba todo el mundo, todas las piezas en el tablero, todas las cartas sobre la mesa, y porque algunos momentos de la verdad requieren un escenario adecuado. ¿Y qué podría ser más dramático que una boda frustrada?». Fuera de las ventanas del Hotel Driskill estaba amaneciendo. Un nuevo día prometía nuevos titulares, interrogatorios y revelaciones. Pero Florence se sentía extrañamente aliviada. Por fin se había quitado de encima el peso de la misión de 3 años. Y el precio que había que pagar ya no parecía tan desorbitado. La semana siguiente a la boda fallida fue inusualmente calurosa para ser octubre. Austin era sofocante. Los aparatos de aire acondicionado funcionaban a toda máquina y los periódicos seguían llenos de titulares sobre el hundimiento del imperio Harper. Cada mañana traía nuevos detalles del escándalo. Cada noche las televisiones locales abrían sus noticiarios con actualizaciones sobre el caso. Florence observaba esta tormenta de información desde las ventanas de su galería, que se había convertido en una especie de santuario. Cambió las cerraduras, desconectó los teléfonos antiguos y contrató seguridad después de que algunos periodistas, especialmente persistentes, intentaran colarse disfrazados de compradores. Los cuadros de las paredes seguían siendo los mismos, pero ahora cada uno era sometido a una minuciosa comprobación de antecedentes. Los agentes federales habían retirado parte de la colección para investigarla, dejando manchas en blanco en las paredes, un recordatorio silencioso del alcance de la estafa de la familia Harper. Aquella mañana, Diana había traído periódicos y café, su nuevo ritual, que sustituía a sus anteriores sentadas en la cafetería, donde los paparazzi estaban ahora constantemente de guardia. Evelyn se ha negado a llegar a un acuerdo con la investigación. Diana extendió los periódicos sobre la mesa. Sus abogados están preparando una línea de defensa basada en una completa negación de culpabilidad. Florence dio un sorbo a su café, mirando la foto de su ex-suegra en la primera página. Evelyn parecía envejecida, pero no destrozada. Su mirada característica, fría y altiva, no había desaparecido. ¿Y Philip? Era una pregunta que Florence se hacía todos los días, aunque sabía que no debía. Ha cedido su parte de la empresa a una organización benéfica para ayudar a jóvenes arquitectos. Diana le entregó la segunda parte del periódico y puso la mansión en venta. La mansión era la casa que compartían y que nunca habían llegado a habitar. Florence recordaba cada detalle del interior, cada cuadro que ella misma había elegido para las paredes. Ahora todo parecía el decorado de una obra que había llegado a su fin. El detective Ramírez entró en la galería.
Sus visitas también formaban parte de la nueva rutina. Siempre venía con nuevas preguntas y documentos que necesitaban aclaración. Señorita Harper, saludó con la cabeza a ambas mujeres. Hay nueva información sobre el caso de James Harper. Hemos encontrado al autor. Florence dejó la taza sobre la mesa. La porcelana tintineó silenciosamente contra la superficie de cristal. ¿Quién es? Ex militar, contratista profesional. Ahora está en México, pero estamos tramitando la extradición. Ramírez sacó una foto de una carpeta. ¿Lo reconoces? La foto era de un hombre de mediana edad, anodino, el tipo de rostro que olvidas en cuanto apartas la mirada. Era el tipo de hombre perfecto para el trabajo sucio. No, Florence negó con la cabeza. Pero comprueba las grabaciones de seguridad de la galería de la semana anterior a la muerte de James. Podría haber estado vigilando nuestra reunión. En ese momento, el teléfono de Diana vibró. Miró la pantalla y se enderezó bruscamente. ¿Qué? Florence captó el cambio en su amiga. Margaret ha concedido su primera entrevista. Diana recorrió rápidamente el mensaje. Una exclusiva para la cadena nacional. Lo dijo todo, sobre el romance con Philip, las manipulaciones de Evelyn, los planes de pintura. Ramírez tomó nota en su cuaderno. Habrá que cotejar su testimonio con las pruebas disponibles. Florence se asomó a la ventana. Afuera se avecinaba una tormenta. Pesadas nubes cubrían el cielo, anunciando un aguacero. En algún lugar de la ciudad, todos los implicados en el drama estaban sufriendo a su manera las consecuencias de su decisión. Robert Kingsley cerró el despacho y voló a Europa, oficialmente por asuntos de la empresa. Philip se disolvió en la ciudad, ignorando llamadas y mensajes. Evelyn se encerró en su mansión, rodeada de un ejército de abogados. Margaret decidió sacar lo mejor de la situación, convirtiendo su papel de víctima de las circunstancias en un billete hacia una nueva vida. ¿Qué va a pasar con la galería?, preguntó Ramírez, mirando los espacios vacíos de las paredes. Empezar de nuevo, le dijo Florence. Nuevos artistas, tratos justos, contabilidad transparente. Tendré que volver a ganarme la confianza de mis clientes, pero eso no es lo difícil. ¿Cuál es la parte difícil? Diana se acercó a su amiga. Florence pasó la mano por el cristal donde empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Vivir con las consecuencias de tus decisiones. Por la tarde, cuando el detective se marchó y Diana fue a la redacción, Florence se quedó sola en la galería. Caminó lentamente por las salas, deteniéndose en cada cuadro. Algunos los recordaba de sus primeros días de trabajo, otros eran posteriores, testigos de su transformación de galerista novata en parte de una trama criminal. Sobre la mesa había una carta de Philip, la única noticia de aquel día. No la abrió. Algunas palabras era mejor dejarlas sin leer, algunas historias sin terminar. El timbre del teléfono rompió el silencio. Un número desconocido. Aquí Florence Harper, puso el altavoz mientras seguía ordenando sus papeles. Señorita Harper, la voz era desconocida, pero había en ella una sensación de autoridad. Me llamo Jonathan Price, represento a ciertas personas interesadas en comprar su galería. Florence sonrió. La galería no está en venta. ¿Ni siquiera quiere escuchar una oferta? Una nota congraciadora apareció en su voz. La suma es más que generosa, especialmente dadas las circunstancias actuales. Especialmente dadas las circunstancias actuales, repitió ella. La galería definitivamente no está en venta. Que tenga un buen día. Florence colgó el teléfono y se dirigió a la caja fuerte. Dentro había otra carpeta, su póliza de seguro personal, por si el pasado volvía a interferir en su vida. Por fin estalló una tormenta sobre Austin. Los relámpagos surcaban el cielo y la lluvia tamborileaba contra las ventanas de la galería. Florence se sentó en su escritorio y empezó a trazar un plan para la exposición. Una exposición nueva, honesta, propia. La vida seguía su curso, a pesar de la tormenta fuera de la ventana y en la ducha. Margaret Johnson miró su reflejo en el espejo del probador de una costosa boutique del centro de Nueva York. Un mes después de su escandalosa boda, había pasado de ser la amante de un rico arquitecto a convertirse en una personalidad mediática. Sus entrevistas batían récords de audiencia, las editoriales se peleaban por los derechos de su libro y las revistas de moda le ofrecían contratos. Un traje azul oscuro de un famoso diseñador se ajusta perfectamente a su figura, acentuando su nueva imagen.
Ya no es una mujer fatal, sino una seria mujer de negocios. En una hora tenía una cita con un agente literario y por la noche, una cena con un productor interesado en la adaptación cinematográfica de la historia. El teléfono del tocador vibró. Un mensaje de Robert Kingsley. Pon las noticias. Urgente. Margaret sacó una tableta del bolso y abrió la página web del Austin News Channel. El titular gritaba: Evelyn Parker Harper encontrada muerta en su mansión. Al otro lado del país, en su despacho de Austin, Florence miraba la misma noticia en la pantalla de su ordenador. Diane estaba cerca. Su rostro expresaba una mezcla de conmoción e interés periodístico profesional. Sobredosis de somníferos. Leyó Diane un mensaje urgente de su fuente policial. Encontrado por el ama de llaves esta mañana. Nota de suicidio dirigida a Philip. Florence se reclinó en su silla, con la mirada fija en un nuevo cuadro que había aparecido recientemente en la galería, una composición abstracta que representaba un espejo roto con varios rostros reflejados en los fragmentos. ¿Dónde está ahora?, preguntó, aunque sabía que era poco probable que Diana respondiera. En una clínica de Arizona, se sentó su amiga en el borde de la mesa. Rehabilitación voluntaria. Robert lo llevó allí gracias a sus contactos. Fuera de la ventana de la galería, Austin tenía vida propia. Los transeúntes se apresuraban a sus asuntos, ajenos al nuevo drama en la historia de la familia Harper. Una camarera de la cafetería de enfrente estaba colocando las mesas para el almuerzo. Un policía dirigía el tráfico en un cruce. Sonó el teléfono de Florence, el detective Ramírez. ¿Te has enterado? Su voz sonaba cansada. Necesito que vengas a la mansión. Hay algo que tienes que ver. La mansión Parker la recibió con cinta policial amarilla y un grupo de periodistas en la puerta. Los guardias dejaron pasar su coche y Florence subió los familiares escalones de mármol, ahora marcados con las marcas de las botas de la policía. Ramírez la esperaba en la biblioteca, la habitación favorita de Evelyn, donde había pasado la mayor parte del tiempo en las últimas semanas. Ha dejado esto para usted. El detective le entregó un sobre cerrado. Florence abrió el sobre. La letra de Evelyn, normalmente impecable, parecía irregular, como si le hubiera temblado la mano al escribir. Querida Florence, has ganado elegante y despiadadamente, tal como te enseñé, sin saberlo yo misma. James hizo bien en elegirte como su confesor. Siempre has sido capaz de ver la esencia de las personas. La verdad que revelaste no solo me ha destruido a mí, sino también a mi hijo. No puedo vivir con eso. Pero tampoco puedo dejar que disfrutes de una victoria total. En la caja fuerte detrás del retrato de James encontrarás documentos que arrojan luz sobre otros secretos de nuestra familia. Úsalos sabiamente. Adiós, Evelyn. Ramírez observó en silencio cómo Florence se acercaba al retrato. Detrás del enorme marco dorado había, efectivamente, una caja fuerte. Aún no la hemos abierto, dijo el detective. La estábamos esperando. La combinación era sencilla. La fecha de nacimiento de Philip. Dentro había una gruesa carpeta y un viejo diario encuadernado en cuero. En Nueva York, Margaret canceló todas sus citas y se encerró en su habitación de hotel. La noticia de la muerte de Evelyn le había derribado el suelo bajo los pies. Hojeó su correspondencia, mensajes, amenazas, promesas. El último mensaje había llegado anoche. También es culpa tuya. No lo olvides. El teléfono volvió a sonar, esta vez Robert. ¿Has visto las noticias? Su voz sonaba tensa. Sí. Margaret se acercó a la ventana. Manhattan se extendía ante ella, indiferente a sus preocupaciones. ¿Cómo está Philip? Los médicos lo tienen en observación. Robert guardó silencio. Margaret, será mejor que desaparezcas un rato. Evelyn dejó unos papeles. El auricular zumbó. La conexión se había cortado. O el propio Robert había dado por terminada la llamada. En la biblioteca de la mansión Parker, Florence hojeó lentamente las páginas del diario de Evelyn. La historia que se desplegaba ante ella era más profunda y aterradora de lo que hubiera podido imaginar. «Dios mío», susurró al terminar de leer la última entrada. Ramírez levantó la cabeza de los documentos que estaba hojeando. «¿Qué hay ahí?» «Philip». Florence cerró el diario. «No es el hijo de James». Evelyn les mintió a los dos. Se oyeron pasos en el pasillo. Había llegado el equipo forense. Ramírez recogió el papeleo. «Tendré que llevarme todo esto como prueba», miró a Florence. «¿Estás bien?» Ella asintió, aunque estaba lejos de encontrarse bien.
La nueva información lo estaba cambiando todo: los motivos, las relaciones, la naturaleza misma de la tragedia que había ocurrido. Al salir de la mansión, Florence no fue a la galería. En su lugar, se dirigió al pequeño parque donde había conocido a Philip. El viento otoñal movía las hojas caídas a lo largo de los senderos, y la gente estaba sentada en los bancos, disfrutando de los últimos días cálidos. Su teléfono volvió a sonar, el número de la clínica de Arizona. «Señorita Harper». La voz de la enfermera sonaba preocupada. «El señor Harper solicita verla. Es urgente». Florence miró al cielo cubierto de nubes. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, el hombre al que había amado y traicionado la esperaba para escuchar una nueva verdad que podría destruirlo por completo. En Nueva York, Margaret hizo las maletas para preparar una salida urgente. Su teléfono no paraba de sonar: agente, editor, productor, pero ella solo pensaba en las últimas palabras de Robert y en los documentos que Evelyn le había dejado. En su despacho de Londres, Robert Kingsley contemplaba la ciudad nocturna. Delante de él había una copia de un único documento: el resultado de una prueba genética realizada 20 años atrás, una prueba que podría haber cambiado la vida de su mejor amigo. Y en una clínica de Arizona, Philip Harper estaba sentado junto a la ventana, contemplando el paisaje desértico. En una mesa cercana había una carta sin abrir de su madre, entregada esa misma mañana. No sabía si era la última confesión o la última mentira. Tampoco estaba seguro de querer saberlo. La clínica Quiet Harbor estaba situada en las afueras de Sedona, Arizona. Unos acantilados rojos rodeaban el moderno edificio de cristal y hormigón, haciendo que pareciera flotar sobre el desierto. Florence aparcó el coche de alquiler en el aparcamiento semivacío y permaneció sentada unos minutos, inmóvil, recogiendo sus pensamientos. El diario de Evelyn yacía en el asiento del copiloto. Lo había releído 3 veces durante el vuelo. La historia escrita en sus páginas parecía una novela gótica. Una joven ambiciosa, una aventura secreta, un embarazo, un matrimonio forzado con un rico hombre de negocios que tomó como propio el hijo de otra persona. Robert Kingsley había volado desde Londres el día anterior. Su coche estaba aparcado a unos asientos de distancia. No había respondido a las llamadas de Florence, pero su presencia era elocuente. Sobre todo después de que ella cotejara las fechas de su agenda con su aparición en la vida de la familia Harper. Una enfermera la acompañó por los luminosos pasillos hasta el jardín de la azotea. Philip estaba sentado en un sillón de mimbre, mirando al horizonte. El paisaje yermo se extendía en todas direcciones. Los acantilados de color rojo anaranjado resplandecían bajo los rayos del sol poniente. «Has venido», no se volvió, pero de algún modo intuyó su presencia. Florence se detuvo a unos pasos de él. Un mes en la clínica le había cambiado. Más delgado, con barba desaliñada y sienes grises, parecía más viejo que sus años. «¿Recibiste la carta?», preguntó, fijándose en el sobre sin abrir que había sobre la mesa. «Sí». Philip se volvió finalmente hacia ella. «Pero no estoy seguro de querer saber lo que dice. Las recientes revelaciones de mi madre no me han sentado bien». En el jardín reinaba el silencio, solo roto por el susurro del viento en los arbustos ornamentales. Abajo, en algún lugar, se oyó el portazo de un coche. Robert estaba subiendo al tejado. «Sé la verdad», Florence sacó un diario. «Tu madre lo dejó en la caja fuerte, junto con los resultados de las pruebas». Philip se puso pálido. Sus dedos agarraron los reposabrazos de la silla de tal manera que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué prueba?» «La genética», apareció Robert en el techo. Su austero traje londinense parecía fuera de lugar en aquel paisaje desolado. «La prueba que hizo Evelyn hace 20 años». Florence observó a los 2 hombres mirándose fijamente. Uno sentado en una silla, perdido y devastado, el otro de pie con la espalda recta como si se preparara para recibir un puñetazo. «¿Lo sabías?», la voz de Philip temblaba. «¿Todo este tiempo?». Robert negó con la cabeza. «No, solo me enteré después de que Evelyn...». No pudo terminar la frase. El suicidio de Evelyn fue la última bomba que había colocado bajo la vida de todos los que le importaban. Florence abrió su diario por la página puesta. Escribió sobre ello con todo detalle, sobre aquel verano en los Hamptons, 25 años atrás, sobre una aventura con un joven abogado que estaba empezando su carrera. «Basta». Philip se levantó de la silla.
Se tambaleaba como si tuviera dolores físicos. No quiero oírlo. Pero tienes que hacerlo. Robert dio un paso adelante. Porque ese abogado es mi padre. El sol se ponía en el horizonte tiñendo el cielo de rojo sangre. En algún lugar a lo lejos, un águila volaba en círculos, su silueta negra contra el cielo ardiente. Philip rió, una risa amarga y quebrada. ¿Así que tú eres mi hermano? ¿Por eso siempre has estado a mi lado? ¿Por eso has cubierto todas mis travesuras? No lo sabía. Robert se pasó una mano por la cara. Te juro que no lo sabía. Papá nunca dijo... Y cuando encontré los documentos entre las cosas de Evelyn, ya era demasiado tarde. Florence observó la escena en silencio. El diario que tenía en las manos guardaba muchos más secretos. La historia de cómo James Harper se había enterado de la verdad poco antes de morir, cómo había planeado cambiar el testamento, cómo Evelyn había intentado impedírselo. ¿Qué más? Philip se volvió hacia ella. ¿Qué otros secretos guardas? James lo sabía. Pasó la página. Descubrió la verdad una semana antes de morir. Iba a hablar contigo, pero mi madre lo mató. Philip terminó la frase. Mató al hombre que me crió como a un hijo, que me dio su nombre, que... Se le cortó la voz. Se acercó al parapeto y miró hacia el desierto pedregoso. Robert hizo ademán de seguirle, pero Florence le detuvo con un gesto. ¿Sabes qué es lo curioso? Philip no se volvió. Siempre he intentado ser como él, como James, sus modales, su estilo, sus principios, y resulta que he heredado rasgos muy diferentes. No te pareces en nada a ellos. Robert se puso al lado de su hermano. No como nuestro padre, no como Evelyn. Tú eres tú. Florence dejó a los dos solos, caminando por el vestíbulo de la clínica. Su teléfono mostraba varias mises de Diane y un mensaje de Margaret. Necesito hablar contigo. Es urgente. El cielo por fin se había oscurecido, y las primeras estrellas aparecían sobre el desierto. El vestíbulo de la clínica estaba en silencio, con el aire acondicionado zumbando suavemente y alguna enfermera ocupándose de sus asuntos. Una hora más tarde, Robert bajó las escaleras. Tenía la cara demacrada y la corbata floja. «Quiere hablar contigo», dijo, hundiéndose en una silla. En privado. Florence volvió a subir al tejado. Philip estaba de pie donde había estado, pero ahora sostenía un sobre impreso de Evelyn. «Se disculpa», le tendió la carta. «¿Te lo imaginas? Después de todo lo que ha hecho, pide perdón. ¿Puedes perdonar?» Florence no cogió la carta. «No lo sé». Dobló el papel y se lo metió en el bolsillo. «Igual que no sé si puedo perdonarte. No estoy pidiendo perdón». Se acercó más. «Hice lo que tenía que hacer». «Sí». Philip finalmente la miró. «Siempre haces lo que tienes que hacer, incluso si arruina la vida de otras personas. La verdad tiene su precio. ¿Y el amor?» Dio un paso hacia ella. «¿Cuál es el precio del amor, Florence? ¿O eso también formaba parte del plan?» Ella le sostuvo la mirada. No, era la única parte no planeada. En el vestíbulo de la clínica sonó el teléfono de Robert. El nombre de su padre apareció en la pantalla. En Nueva York, Margaret estaba subiendo a un taxi para dirigirse al aeropuerto. En Austin, el detective Ramírez estudiaba nuevos documentos que revelaban capas cada vez más profundas del drama de la familia Harper. Y en el tejado de una clínica de Sedona, dos personas estaban al límite, no solo físicamente, sino metafóricamente. Detrás estaba la mentira, delante lo desconocido. ¿Y ahora qué?, preguntó Philip. Florence miró hacia las estrellas que se iluminaban sobre el desierto. Ahora cada uno de nosotros debe decidir cómo vivir con la verdad. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de él la detuvo. «Sabías que esto pasaría, ¿verdad? ¿Cuando empezaste todo esto?» «No». Se dio la vuelta por última vez. «Sabía que me dolería, pero no sabía que la verdad resultaría ser tan brutal». En el ascensor, Florence sacó su teléfono y marcó el número de Margaret. Era hora de escuchar otra versión de la verdad, quizá la más inesperada de todas. Margaret esperaba en una pequeña cafetería del aeropuerto de Phoenix. Su traje de diseño y su maquillaje impecable contrastaban con los rostros cansados de los viajeros que se apresuraban a llegar a sus vuelos. Delante de ella había un capuchino sin tocar, y en la pantalla de su teléfono parpadeaban los titulares de las noticias sobre el suicidio de Evelyn Parker. Florence se presentó exactamente a la hora acordada. Con un sencillo vestido de lino y un mínimo de maquillaje,
parecía más joven que en las fotos del periódico de las últimas semanas. Gracias por quedar. Margaret señaló una silla libre. No tengo mucho tiempo. Se sentó Florence, rechazando el menú que le ofrecía el camarero. ¿Qué querías decirme? Margaret sacó un sobre raído de su bolso. Esto llegó ayer por la mañana, de Evelyn. La carta fue enviada el día antes de su muerte. Florence cogió el sobre con cuidado. Dentro había una vieja fotografía y una breve nota. La fotografía, tomada, a juzgar por la calidad y la ropa, a principios de los años 90, mostraba a dos mujeres jóvenes. Una de ellas era sin duda Evelyn, y la otra, mi madre. Margaret dio un sorbo a su café frío. Fueron juntas a la universidad. Eran mejores amigas hasta que mi madre se enamoró del padre de Robert. Florence estudió detenidamente la fotografía. Ahora podía ver el parecido, la misma línea en los pómulos, los mismos ojos expresivos. Margaret había heredado la belleza de su madre. Así que no fue solo una aventura con la amante de su hijo. Colocó la fotografía sobre la mesa. Fue una venganza que se extendió durante décadas. Evelyn nunca supo perdonar. Sonrió Margaret con amargura. Esperó hasta que crecí y luego me utilizó para arruinar la vida del hijo de su antigua mejor amiga. Fuera de las ventanas del aeropuerto, el sol se ponía, coloreando el desierto con tonos dorados. Se anunciaba el embarque para el vuelo a Nueva York. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Florence. ¿Un libro, una entrevista, una película? No. Margaret negó con la cabeza. Estoy cansada de mentir. Voy a volar a Europa. Voy a empezar de nuevo. Quizá escriba una historia real, pero no para el público, sino para mí. En ese momento vibró el teléfono de Florence. Un mensaje del detective Ramírez. Encontré más documentos. Ven a comisaría. En la comisaría de Austin había una excitación inusitada. El detective recibió a Florence en la entrada y la condujo a una sala de conferencias donde había carpetas de documentos extendidas sobre una mesa. ¿Recuerdas el caso de los cuadros desaparecidos de la Galería Morgan en el 97? Ramírez señaló viejos informes policiales. 3 cuadros desaparecieron sin dejar rastro. La compañía de seguros pagó una indemnización. Caso cerrado. Por supuesto, asintió Florence. Fue una sensación en el mundo del arte. Hemos encontrado esos cuadros. El detective abrió el portátil. Más concretamente, fotos de ellos en el archivo personal de Evelyn. Y documentos de la venta a través de empresas fantasma. En la pantalla, aparecieron imágenes de los famosos cuadros. En perfecto estado, pero con pies de foto diferentes y detalles alterados. Evelyn pasó años construyendo una red para blanquear dinero a través del mercado del arte. Ramírez hojeó los documentos. Cuadros robados, falsificaciones, precios inflados. El esquema era perfecto. Hasta que James descubrió la verdad, Florence se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera, raro para esta época del año. En la clínica de Sedona, Philip estaba haciendo las maletas. La decisión no le había resultado fácil, pero no tenía sentido seguir aquí. Robert esperaba en el vestíbulo, listo para llevar a su hermano al aeropuerto. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó cuando Philip bajó cargado con una pequeña bolsa. A Londres. Philip se abrochó la chaqueta. Quiero conocer a mi padre, a nuestro padre. Robert asintió sin confiar en su voz. 20 años de amistad se habían convertido en un parentesco consanguíneo. Eso llevaba tiempo comprenderlo. En Nueva York, el agente literario de Margaret marcó su número con frenesí, pero el teléfono estaba apagado. El contrato de publicación seguía sin firmarse y había que devolver el depósito. Diane estaba sentada en la redacción, mirando un borrador de la historia. La historia que iba a contar no trataba de una boda escandalosa ni de un fraude financiero. Era sobre el amor, la traición y el precio que la gente paga por sus decisiones. Florence volvió a la galería a última hora de la tarde. Las paredes vacías esperaban nuevos cuadros, honestos, reales, sin la sombra de un pasado criminal. Sobre la mesa había un sobre del abogado de James Harper, un viejo testamento hecho el día anterior a su muerte. ¿Señorita Harper? La joven ayudante del detective Ramírez entró por la puerta. Disculpe la tardanza, pero tenemos nuevas preguntas. Le hizo un gesto para que entrara. El ajuste de cuentas por la verdad continuaba, y cada día traía nuevas revelaciones. En el aeropuerto de Phoenix, Margaret embarcó en un avión con destino a París. En su bolso había una vieja fotografía,
lo único que se había llevado de su vida pasada. La azafata le ofreció champán, pero ella lo rechazó. Deja de fingir lo que no es. Robert y Philip conducían por la autopista desierta en completo silencio. Las nubes de tormenta se cernían sobre el horizonte, anunciando una tormenta. Dos hermanos, unidos por un secreto que no buscaban, se dirigían hacia una nueva vida. Y en la mansión Parker, el equipo de investigación seguía encontrando nuevas pruebas de crímenes cometidos en nombre del poder, el dinero y la venganza. Evelyn se había llevado consigo muchos de los secretos, pero los documentos seguían hablando. Florence se quedó sentada en su despacho hasta altas horas de la noche, revisando viejos catálogos de exposiciones. Cada cuadro le parecía sospechoso. Cada transacción debía ser comprobada. El teléfono estaba en silencio. Philip no había llamado ni una sola vez desde su conversación en el tejado de la clínica. A veces la verdad no te hace libre, había dicho entonces. A veces solo crea una nueva prisión. Ella sabía lo que quería decir. Exponer los crímenes de Evelyn había hecho justicia, pero también había arruinado la vida de personas que no eran culpables. Philip había perdido no solo a su madre, sino también la fe en su propia identidad. Margaret era un peón en un juego que había empezado antes de nacer. La lluvia se intensificó, tamborileando en las ventanas de la galería. Florence fue a la caja fuerte y sacó el último sobre, el que había preparado para sí misma. Dentro estaba su propia verdad, sus propios secretos. Quizá también había llegado el momento de hacer cuentas. Un año después, Austin daba la bienvenida a la primavera con las magnolias en flor. Florence estaba en la entrada de la renovada galería, observando a los obreros que instalaban el nuevo rótulo. Harper Gallery of Contemporary Art se había convertido en Austin Art Space, un nombre sin apellidos ni historias familiares. En el interior el espacio ha cambiado hasta resultar irreconocible. Paredes claras, diseño minimalista, iluminación cuidadosamente elegida, todo hablaba de un nuevo comienzo. Cada cuadro tenía una procedencia impecable, cada transacción era transparente. Diane, ahora conocida periodista y autora de bestsellers sobre el caso Harper, se encaramó al borde del mostrador de la recepcionista. ¿Lista para abrir?, le tendió a Florence el periódico de la mañana. En la primera página había un artículo sobre la conclusión de la investigación. El detective Ramírez había descubierto una red de delitos relacionados con el mundo del arte vinculada a la familia Harper. Varios galeristas estaban siendo investigados. Los coleccionistas se apresuraban a autentificar sus adquisiciones. Más que eso, Florence dejó el papel a un lado. Todos los cuadros han sido sometidos a un examen forense. El papeleo está en regla. Ni siquiera Hacienda ha encontrado nada en lo que meterse. Al fondo de la galería, un joven artista estaba terminando una instalación, la pieza central de una nueva exposición. La composición de espejos rotos y fotografías antiguas simbolizaba la ruptura de las ilusiones y la búsqueda de la verdad. El teléfono de Florence vibra, un mensaje de Robert desde Londres. El texto iba acompañado de una foto. Él y Philip frente al Tower Bridge, ambos sonrientes. Los hermanos habían pasado el último año conociéndose de nuevo, ya no como amigos, sino como familia. ¿Sabe Philip lo de la exposición? Diana asintió al teléfono. Lo sabe. Florence apartó el teléfono. Robert dijo que podrían volar para la inauguración. En París, Margaret preparaba su primera exposición de fotografía. Su obra, retratos en blanco y negro de personas que esconden secretos, había recibido inesperados elogios de la crítica. Había encontrado su manera de contar la verdad a través del arte. El detective Ramírez se presentó cerca del mediodía, cuando los últimos preparativos para la noche de la inauguración estaban en pleno apogeo. Decidí entregar esto en persona. Le entregó a Florence un sobre oficial. El caso está cerrado. Todos los documentos han sido transferidos a los archivos. Ella aceptó el sobre, sintiendo su pesadez física y metafórica. Dentro había copias de los últimos protocolos, informes periciales, el cierre oficial de la investigación. ¿Cómo está? El detective echó un vistazo a la renovada galería. Después de todo esto, Florence se acercó a uno de los cuadros, una composición abstracta que representaba un ave fénix resurgiendo de sus cenizas. «Sabe, pensé que sería más fácil después de que se descubriera la verdad», tocó el marco del cuadro. «Pero la verdad es solo el principio. Lo más difícil es aprender a vivir con ella». En el otro extremo de la galería se abrió una puerta. Habían llegado los primeros periodistas de la rueda de prensa.
Diana se apresuró hacia ellos, asumiendo el papel de secretaria de prensa. Ramírez se quedó a la salida. ¿Recibiste su carta? Florence asintió. La carta de Felipe había llegado hacía un mes. 10 páginas escritas a mano. Escribía sobre el perdón, sobre la comprensión, sobre cómo a veces la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de sanar. En Londres, Philip estaba terminando un nuevo proyecto, un centro artístico comunitario. Su estudio de arquitectura, ya sin el nombre de Harper en el título, era reconocido por su enfoque innovador y su responsabilidad social. Robert estaba detrás de él, mirando una maqueta del edificio. «Se parece a la Galería Florence», comentó. «Las mismas líneas limpias, mucha luz». «Quizá», sonrió Philip. «Algunas influencias permanecen con nosotros, incluso cuando intentamos empezar de nuevo». En su escritorio había un billete para Austin. Aún no había decidido si volaría a la inauguración. Las heridas se estaban curando, pero las cicatrices permanecían. En la galería, la proyección de prensa había comenzado. Los periodistas deambulaban por las salas, fotografiaban las obras, hacían preguntas. Florence respondió con seguridad y franqueza. Se acabaron los secretos, la doble contabilidad y los tratos secretos. «¿Cómo ha sobrevivido este año?», preguntó un joven periodista. «Después de todo lo que ha pasado». Florence miró la instalación de espejos. Cada fragmento reflejaba una parte de la verdad. Su verdad, la verdad de Philip, la verdad de Margaret, la verdad de Robert, la historia que los había cambiado a todos. «He aprendido a vivir con las consecuencias de mis decisiones», respondió. «Y me di cuenta de que a veces la destrucción es solo el comienzo de algo nuevo». Por la tarde, mientras los periodistas se dispersaban y el personal terminaba los últimos preparativos para la inauguración de mañana, Florence se quedó sola en la galería. Caminó lentamente por las salas, deteniéndose ante cada cuadro. Sonó su teléfono, el número de Philip. «He visto las fotos de la nueva galería». Su voz sonaba más suave que hace un año. «Es impresionante». «Gracias», se detuvo en la ventana. «¿Vienes en avión?» La pausa se prolongó. «Sí», respondió finalmente. «Robert y yo estaremos allí mañana por la mañana». Tras la conversación, Florence sacó un sobre de su bolso, el que contenía sus propios secretos. Hace un año no se había atrevido a abrirlo. Ahora quizás había llegado el momento. En París, Margaret estaba terminando de colgar su exposición. Una fotografía destacaba entre las demás. Una vieja instantánea de 2 mujeres jóvenes sonriendo a la cámara. El pie de foto decía: «Amistad y traición, el principio de una historia». Robert estaba en su despacho de Londres, mirando las viejas fotografías de su padre. Ahora notaba el parecido con Philip. En los gestos, en la sonrisa, en la forma de sostener la cabeza. La sangre era más fuerte que la educación. Y en Austin amanecía. Un nuevo día prometía nuevos comienzos para todos los implicados en esta historia. La verdad, por amarga que fuera, no solo traía destrucción, sino la oportunidad de construir algo nuevo sobre los cimientos removidos. Florence se encontró con el amanecer en el tejado de la galería. En sus manos sostenía un sobre sin abrir que contenía sus propios secretos. Quizás era mejor no contar algunas historias. O tal vez aún no había llegado el momento de contarlas. La ciudad se estaba despertando, llenándose de los sonidos de un nuevo día. En algún lugar, en el laberinto de calles, la vida continuaba, con nuevos misterios, nuevas historias, nuevos comienzos. Y cada uno de ellos, Florence, Philip, Margaret, Robert, estaba aprendiendo a vivir en este nuevo mundo donde la verdad era a la vez una fuerza destructiva y curativa.